Vamos a compartir. A ver aquí, ¿están viendo? Sí, está perfecto. Ahí estamos. Bueno, hoy tenemos el gusto, bienvenidos a todos quienes vinieron a compartir este webinar. Hoy presentamos a la disertante de honor que tenemos el gusto de compartir hoy, la doctora Débora Sabatelli, quien es médica pediatra en neonatología, jefa de la sección de internación de neonatología en el Hospital Fernández de Buenos Aires, es la coordinadora de la unidad de cuidados intensivos neonatales en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, pertenece al grupo NeoCOSUR del Comité de Nutrición, también trabaja forma parte del grupo editorial de la revista de NeoCOSUR, de la mesa directiva del CEFEM desde el año 2017. ¿O es médica? Presidente de la subcomisión Doha Genial, mi amor. Beso. Esta gestión 2021-2023. Tiene trabajos publicados sobre nutrición neonatal en revistas indexadas y ha realizado, por supuesto, capacitaciones sobre nutrición neonatal y pediátrica en clases de grado, de posgrado universitario y en enfermería de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de El Salvador. Así que va a ser un honor escucharla, un gusto enorme y aprenderemos mucho esta tarde. Y les pido, por favor, a todos quienes están compartiendo este webinar, si por favor apagan sus micrófonos para no interferir con la presentación de la doctora Sabatelli. Les agradecemos mucho. Buenas tardes. Ahí estamos, Debbie. Sí. Sigo pidiendo que por favor apaguemos los micrófonos. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias a todos por venir. Nosotros somos un grupo que está en crecimiento, que tenemos muchas ganas de que nos conozcan en lo que estamos trabajando. La subcomisión tiene una historia ya de 6 años, con lo cual queremos compartir un poco de los temas que leemos y de los temas que nos interesan y que me parece que nos atraviesan a todos dentro de la especialidad, ya sea, bueno, yo vengo desde la pata neonatal, pero esto está abierto también para pediatras, es una actividad libre para todos los de la Sociedad de Pediatría, e incluso nosotros, bueno, los invitamos que el segundo martes de cada mes tenemos un webinar y los invitamos a participar de esto. Bueno, vamos a empezar. Hay micrófonos abiertos, porque yo me retumba. Debbie, ¿vos estás? Sí. ¿Podemos grabarlo? Sí, tenés razón. Sí, ya lo grabo. Así lo podemos subir. Espera que... espera. No, está bien. Ahí gracias, intento. Dale. A ver si me deja. No me está permitiendo, pero hay que decirle a Flor que nos habilite para que nos deje grabarlo. Porque debe estar ella de anfitriona, porque, a ver, sí, pida al anfitrión que otorgue permiso. No sé quién está de anfitrión en el, no veo, a ver. Porque es interesante que lo podamos grabar para después poder subirlo a la página. Pero no veo, no veo quién debería estar yo de anfitriona, pero no. No me permite grabarlo, Giselle. Estoy en comunicación con Flor. Sobre una zanja hay un pozo. La botella acá. Por favor, los micrófonos. Deberíamos, sí. La botella zanja y no No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando estemos de anfitriones, ahí se puede silenciar todo. Pero bueno. No, yo no estoy de anfitrión, no sé quién está de anfitrión, porque no figura acá. No me autorizan a mí.
A ver, Bueno, espera. Reclamar anfitrión, a ver si yo logré ser yo. A ver. Es una pena porque no la vamos a tener si no. No, necesito que Flor me habilite. Doctora, perdón, ¿y si inicia sesión como anfitrión, no le permite tampoco iniciar sesión como anfitrión? No, no, porque yo ya Al- cuando entré, no, ya cuando entré estaban todos, así que ya no Bien. puedo entrar, salvo que la salgamos persona que... y generamos la misma. No, esperen un segundo. No, no, no. No, Perdón, no. estoy hablando con todo el mundo acá, ¿eh? Ajá. Debbie, en la parte del chat, Sí. donde dice más, ahí sí ¿Cómo? das clic. En la parte No, del y en el chat no figuro, no hay nadie de anfitrión, por eso me llama la atención. participantes, si ves, hay un más en la parte de abajo, en la ventana, y dice hacerse cargo como anfitrión. Si das clic. A ver. Nos En permiten- chiquito. Gracias, chiquis. Siempre se aprende. Ven, bebé. No, ¿dónde? No lo veo eso. A la derecha, arriba, en el margen superior, dice más y 3 puntitos, y ahí se despliega una ventanita que dice iniciar sesión como anfitrión. Ah, espérate. ¿Dónde están los participantes? Sí, ahí, Exacto. en la cajita de los participantes, Debbie. Ay, Dice mi amiga reclamar Paola anfitrión. está ahí. No lo encuentro. Ah, acá, pará, más. A ver. Párate No. arriba de los participantes y ahí se abre la cajita con la lista de participantes y abajo dice invitar, silenciarme o reclamar anfitrión. A ver, espera. Luego. Claro. Ay, no, cualquier cosa estoy haciendo, perdón. Donde dice participantes abajo, te Sí. pones encima y se despliega la cajita con la lista de participantes. Ahí. Sí, ya lo tengo. ¿Y dónde puedo? Ah, Y abajo reclamar dice reclamar anfitrión. anfitrión. Santiago Gutiérrez Ah, está listo, entrando. ahí. Pero no me contesta. Yo lo pongo y no me contesta. Y si no, arriba de todo, donde dice iniciar sesión como anfitrión, ¿te figura así, doctora? A ver. Cuando usted despliega el más, A mano te mandé una fotito. No, ahí tengo lo de despliegue al más, pero dice anclaje o cambiar el nombre. ¿Pongo anclaje? No. Está entrando Santi Parece Gutiérrez, que sí, pero nada más. de SAP. Ahí en más. Dice anclaje o cambiar nombre. Ahí está. Ya sí ponen ellos como anfitrión, que me cambien a mí como anfitriona y listo. Y lo graba. Gracias. Disculpen. Hola. Gracias. a Hola todos. Santi, perdón. Ahí está, perfecto. Ahí intento. Ahí voy. ¿Vos pones a grabar? Ahí pongo, sí. Recording in progress. Listo. Bueno, después, ahí está, pero necesito silenciar a la gente, me está matando esto. Bueno, listo. Silenciar a todos. Bueno, me quedo yo sola hablando. Después los habilito. Bueno, vamos a hablar un poco sobre microbiota y su efecto en la salud futura. Les cuento, esta charla yo la armé como para no tanto hablar de los gérmenes de la microbiota, sino el efecto en la salud y enfermedad futura. Esto es medio como una mirada que nosotros tenemos desde la subcomisión para entender los mecanismos que producen o exposiciones tempranas que producen un efecto en la vida futura. Entonces me pareció interesante poder charlar la microbiota, no desde el punto de vista de los gérmenes o de las bacterias que componen la microbiota, sino la funcionalidad y más dirigido hacia el efecto que produce el cambio en la microbiota. Entonces vamos a charlar un poco, primero para establecer cuáles son los moduladores de la microbiota intestinal, después vamos a analizar un poquito cuáles son los factores determinantes que influyen en la microbiota y vamos a reconocer el efecto de las modificaciones de la microbiota en la salud futura. Primero definiremos microbiota como una compleja comunidad de organismos que están en el cuerpo, en la piel, en la boca, en la nasofaringe, en el tracto genitourinario y en el intestino.
contiene billones de bacterias en una proporción de 10:1 con respecto a las células del cuerpo, y hay diferentes tipos de células desde el punto de vista de virus, hongos, arqueas, bacteriófagos, y estos van a estar asociados a la salud del huésped. La microbiota tiene funciones, en realidad interviene en funciones digestivas, interviene también en funciones metabólicas, en la producción de vitaminas, en el mantenimiento de la barrera intestinal y también regula el sistema inmune. Y después esto lo vamos a ir recordando durante toda la clase porque vamos a ir tocando distintos temas. Tenemos que primero introducir ciertos conceptos porque después vamos a hablar, entonces me parecía interesante plantearlos al principio. Primero hablaremos de disbiosis, que la disbiosis es una disminución de la diversidad de la bacteriana, y también puede ser un retraso en la colonización bacteriana. No solo es disminución, sino que a veces tarda en instalarse. Y está relacionada sobre todo con enfermedades inflamatorias intestinales, con síndrome de colon irritable, obesidad, trastornos metabólicos, diabetes, trastornos del espectro autista, síndrome de muerte súbita. Los moduladores los definiremos como los prebióticos, probióticos, posbióticos y simbióticos. Vamos a hablar de cada uno. Una mención para que después cuando los volvamos a mencionar sepamos de qué hablamos. Primero hablaremos de prebióticos, que se definen como oligosacáridos específicos que no son digeribles. Los dos más conocidos son el FOS y el GOS. El FOS es la fructooligosacárido derivado de la inulina, que se obtiene del consumo de achicoria, y el GOS es el galactooligosacárido, que está obtenido de la fermentación de la lactosa del suero lácteo. Esto es importante porque los niños consumiendo leche humana tienen una muy buena fuente de prebióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que van a estar relacionados con la salud del huésped y también van a ser tienen que ser capaces de sobrevivir luego del procesamiento y almacenamiento y el tránsito intestinal. Los más estudiados son el Bifidobacterium lactis y el Lactobacillus GG, que es el Rhamnosus. También está el Streptococcus thermophilus, el Bacillus cereus, el Saccharomyces cerevisiae y el Saccharomyces burlandi. Hay muchos reportes que existe una potencial acción entre los probióticos junto con los prebióticos y sobre todo con el Bifidobacterium y el Lactobacillus, que son componentes habituales del intestino provenientes de la leche humana que podrían tener una acción sinérgica junto con los prebióticos para prevenir o tratar enfermedades alérgicas, sobre todo la dermatitis atópica, que estos cuadros son muy frecuentes en la primera infancia. Otros moduladores de la microbiota, ya se los mencioné, son los simbióticos, que son aquellos componentes que son complementarios y sinérgicos entre los prebióticos y los probióticos. El prebiótico selectivamente estimula la colonización y la actividad de los probióticos. Y estas bacterias bifidogénicas mejoran la supervivencia de los mismos probióticos durante el tránsito en el tracto intestinal. Y los posbióticos son aquellos productos que son consecuencia de la fermentación bacteriana y son restos de bacterias también no viables y tienen propiedades bioactivas. Hay numerosos mecanismos de acción de los posbióticos y son compartidos con los mismos mecanismos de los probióticos. El modo de actuar es a través de que tienen capacidad antibacteriana, tienen capacidad enzimática para contribuir a la digestión, tienen capacidad antiinflamatoria, inmunoestimuladora y tienen un refuerzo de la barrera intestinal. ¿Cuándo comienza el desarrollo de la microbiota intestinal? En realidad se describe que a lo largo del embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, es donde más se desarrolla la microbiota y está netamente relacionada con la duración del embarazo, el índice de masa corporal de la embarazada, la ganancia de peso durante el embarazo, el estrés, la exposición a antibióticos y también a otras exposiciones, como puede ser el humo del tabaco. Esto lo vamos a ir reviendo nuevamente más adelante, porque esto es lo que más define la diferencia en la microbiota con la vía de parto, con la edad gestacional, con que nace el niño y la vida futura.
Precisamente introduzco este tema de la vía de parto, que es sumamente importante, porque esto va a condicionar la diversidad y los microorganismos que van a dar origen a la colonización adecuada. Los niños que han nacido por parto vaginal tienen determinada flora, y los que han nacido por cesárea tienen otra flora diferente. ¿Qué pasa? Muchas de estas bacterias que no recibe el niño cuando pasa por el canal de parto pueden igual ser recuperadas parcialmente alimentándose con leche humana y estando en contacto piel a piel. Entonces es muy importante que en aquellos niños que han tenido un nacimiento por cesárea tengamos en cuenta la hora de oro, esta primera hora donde el niño debe prenderse al pecho, va a adquirir bacterias que están periareolares, el contacto piel a piel con su madre, y esto lo va a ayudar a recuperar un poco esta flora que no pudo adquirir por el canal de parto. También va a depender de la variabilidad de la microbiota, el tipo de alimentación. No es lo mismo el recibir leche humana, con esto cambia la diversidad de la microbiota, y sobre todo, alimentándose con leche humana exclusiva, tiene muchísima más cantidad de bifidobacterias que contra la fórmula. La edad gestacional también lo mencioné, no es lo mismo nacer prematuro que nacer a término. Esto cambia la diversidad, y esto va a ser un punto muy importante para el desarrollo de enfermedades en las primeras etapas si el niño es prematuro, y esto está netamente relacionado con que el niño nace en general, si es prematuro, por una cesárea, luego pasa a la unidad de cuidados intensivos donde está seleccionada la flora y tiene poco contacto con su mamá, muchas veces no recibe leche humana en los primeros momentos, y esto lo va a condicionar a ser más vulnerable contra infecciones. El uso de antibióticos también es un punto muy importante porque selecciona la diversidad, disminuye la cantidad de bacterias, y esto también lo pone más vulnerable para poder enfrentar las primeras etapas dentro de la unidad. Y otro de los puntos sumamente importantes, que esto lo vamos a volver a tratar cuando veamos las distintas patologías, el ambiente está muy vinculado y la exposición. Ya todos conocemos que mucho tiempo atrás se hablaba de la teoría de la higiene. Es un punto a destacar que la exposición a distintos ambientes o distintas alimentaciones va a condicionar el tipo de microbiota que nosotros tengamos. Ya se sabe que las dietas occidentalizadas, que son a base de mayor cantidad de consumo de carnes, tienen una microbiota con una diversidad que no es la misma a que si las personas consumieran una dieta más balanceada con más verduras. Bueno, esto ya se los mencioné, que los nacidos por cesárea se van a colonizar con las bacterias de la piel de la mamá y de la boca materna, e incluso tienen más cantidad de Staphylococcus, Propionibacterium y Corynebacterium, que es la flora de la boca, ¿no? Bueno, otro de los factores que influyen en el desarrollo de la microbiota, un poco lo mencionamos, el parto prematuro es uno de los que más condicionan, por esto de que yo mencionaba que disminuye la diversidad, pero sobre todo porque todos los sistemas que tienen que ir en sincronía con el desarrollo de la microbiota están inmaduros. Entonces, el tracto gastrointestinal va a ser inmaduro, va a ser más permeable, va a ser más susceptible a tener traslocación bacteriana. La microbiota tiene una diversidad diferente, está modificada por el paso de los días adentro de una unidad de cuidados intensivos. El sistema inmune también es muy inmaduro y tiene pocos recursos, y la nutrición es uno de los puntos a destacar que es más importante como para poder ir seleccionando esa microbiota y fortificándola. El crecimiento postnatal también va a influir sobre el desarrollo de la microbiota. Acá vamos a comparar un poquito y vamos a hablar de qué es el concepto DOHAD y su relación con la microbiota. Ustedes saben que nosotros cuando hablamos de DOHAD, hablamos de una exposición temprana que nos va a influir, o eventos que pasan en la vida perinatal van a desarrollar un efecto a largo plazo. Bueno, con respecto a la microbiota también se han descrito periodos críticos para la formación del microbioma, esto ya se los comenté,
hay interferencias en la microbiota intestinal y en el desarrollo inmunitario, el metabolismo, neurogénesis, la integridad del intestino y otros sistemas que comienzan ya su desarrollo en la vida prenatal. Dohad como concepto expone que hay variaciones epigenéticas, esto quiere decir que hay acciones que van a ir modificando la programación infantil y a través de estas exposiciones ambientales en ventanas críticas de la vida temprana. Y esto va a tener un efecto a largo plazo y transgeneracional, o sea, el efecto en una de las generaciones puede ser transmitido en las siguientes generaciones. Acá vamos a mencionar un poco el concepto que la teoría que primero se planteó como una hipótesis y luego como una teoría de Barker, que empieza a charlarse este tema en 1994, donde él expone que la mala nutrición materna se asociaba a morbimortalidad en la vida adulta y estaba manifestada por enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Gluckman y Hanson, un tiempo posterior, introducen más un concepto de que hay respuestas adaptativas predictivas. Entonces, estos factores ambientales en la vida temprana podían llegar a ser modificadas a través de la plasticidad del desarrollo. Entonces, acá rememoremos un poco todo lo que es la programación perinatal con el efecto que tiene este feto en crecimiento, que va a depender mucho de su crecimiento, la composición corporal materna, la nutrición, la exposición a estrés, el humo del tabaco, la actividad física que realice la madre y, por supuesto, va a tener factores genéticos que van a predisponer a que tenga determinada constitución. Y, sobre todo, la funcionalidad placentaria. Esto va a tener un efecto sobre distintos órganos. Sobre todo, lo que vamos a tratar en un ratito es cómo afecta también en el riñón. Ya sabemos que el efecto de programación sobre el riñón va a generar que tenga una arquitectura diferente, con menos nefrones, con una vascularización inadecuada, y esto va a llevar a una mala regulación de la presión arterial y generando hipertensión en la vida posterior. También va a haber una alteración del sistema, el eje del sistema renina-angiotensina, que también influye en la enfermedad cardiovascular. Bueno, la microbiota intestinal temprana puede ser también un modificador de estos conceptos de Dohad. Esto es el efecto de plasticidad que enuncian Gluckman y Hanson, donde la microbiota puede cambiar esa trayectoria que veníamos teniendo. La colonización del feto es mínima o inexistente, pero rápidamente se coloniza. De hecho, hay muchos trabajos que si bien uno tiene, son como distintas visiones sobre si el ambiente intrauterino es estéril totalmente o si la colonización comienza en el periodo prenatal. Esto la verdad que está todo el tiempo en revisión y se sabe que la colonización intraútero es mínima, pero sí comienza en el momento del parto, ya sea pasando por el canal de parto o naciendo por cesárea. Entonces, cuando se hacen los trabajos de biología molecular para determinar el tipo de microbiota, es muy difícil diferenciar si no se contaminaron las muestras porque es como muy rápido el momento de colonización. Las ventanas sensibles del desarrollo infantil son paralelas. Se cree que si bien el desarrollo infantil neurocognitivo tiene una evolución de más o menos 5 años, incluso posterior, la microbiota corre en forma paralela con esta maduración de la microbiota con los estadios del desarrollo infantil. Y va a tener esta microbiota metabolismos determinados que nos van a llevar a estudiar realmente si están relacionados con salud y enfermedad. Recapitulando un poquito, entonces teníamos la etapa prenatal durante el embarazo, donde toda la microbiota va a depender del estado de salud materna, de la dieta que tiene la madre, de la salud y la microbiota que tiene vaginal, de los hábitos o en qué lugar viva o cómo es su exposición, y la exposición durante o previo, durante el embarazo o previo al parto o intraparto de la exposición a antibióticos. Durante el parto también va a estar modificada por el modo de parto, por el periodo gestacional donde nació el bebé y sobre todo por el estado, el ambiente donde va el bebé, que es un ambiente intrahospitalario y que tiene una flora seleccionada. Y con respecto al niño,
tendrá otros factores que van a influir en la formación de su microbiota, que es él mismo como huésped, que tiene una composición determinada, si está expuesto a leche humana o a fórmula, si tiene tratamientos antibióticos, esto genera mucha disbacteriosis y mucha disbiosis, y factores relativos a la higiene que están muy relacionados con el ambiente hospitalario. Bueno, el rol de la leche humana en la microbiota claramente es el segundo inóculo y es una segunda oportunidad de colonización en el intestino a través de la ruta enteromamaria. Va a depender de la microbiota de la madre, que por células dendríticas va a ser una ruta hasta la mama, y el niño va a ingerir esta microbiota a través de la leche, pero también estando en contacto con la zona periareolar y la mama. ¿Sí? Bueno, ¿qué necesitamos? La leche humana entonces necesitaba estos factores bifidogénicos, que son conocidos como oligosacáridos de la leche materna, tiene 100 estructuras diferentes moleculares, la lactosa es el principal precursor, y favorecen sobre todo el desarrollo de todo tipo de bifidobacterium, principalmente este tipo de bacterias. ¿De qué va a depender? De la edad materna, de la paridad, de la genética de esta propia madre, de la dieta que tenga, el medio ambiente, esto es lo que veníamos diciendo, el estilo de vida. Se sabe que el ejercicio condiciona mucho el desarrollo de la microbiota, y las distintas exposiciones, sobre todo exposición a antibióticos en toda su vida, a lo largo de su vida preembarazo y durante el embarazo. Entonces el concepto Dohart va a enfatizar la importancia de estos primeros 1000 días como ventana de exposición y ventana como para trabajar, donde se establece la microbiota. Y especialmente la microbiota intestinal va a impactar en patologías futuras que en un ratito las vamos a charlar. Cualquier desbalance en esta función fisiológica va a alterar la salud del huésped. Acá vamos a recopilar, vamos a ir repitiendo varias veces lo mismo, porque me parece que es importante que lo vayamos englobando. Entonces, teníamos toda la etapa de la madre que recibe pre y probióticos. Ella va a tener una determinada microbiota, sobre todo la oral. Esto por diseminación hematógena va a ir al útero, a la placenta, al líquido amniótico. Esto influye en la microbiota intestinal. Hay determinantes que ya los veníamos hablando, el tipo de parto, la edad gestacional, el ambiente, los antibióticos, el tipo de alimentación, y sobre todo también la exposición de este niño dentro, en la vida postnatal, va a llevar a que tenga, si tiene normobiosis, la maduración de las funciones fisiológicas van a estar conservadas, ya sea metabólicas, la barrera inmunológica, y si tiene disbiosis, a corto plazo va a tener mayor riesgo de tener sepsis neonatal, y a largo plazo alergias, enfermedades intestinales inflamatorias, enfermedades metabólicas e incluso enfermedades neurocognitivas. Un punto importante es la exposición a antibióticos. Realmente todos sabemos que barre la microbiota, que influye, y hay determinadas cosas que tenemos que tener en cuenta. Va a depender mucho de la concentración antibiótica, de la farmacocinética de los distintos antibióticos, el tipo de administración y el tiempo de exposición a esto. Es importante tener en cuenta que hoy en día, sobre todo en neonatología, hacemos cursos cortos de antibiótico, tratamos de no medicar si realmente el paciente no requiere. Han cambiado los criterios de uso de antibióticos y realmente debemos modificar en los cursos de antibióticos. O sea, si el paciente no tiene cultivos positivos, debemos suspender los antibióticos lo más rápido posible, porque ese niño está más vulnerable a modificar la diversidad de su microbiota y ponerlo en una situación de más vulnerabilidad para tener una enfermedad tan devastadora como es la enterocolitis necrotizante, que realmente en un niño pequeño que come poco, que no está expuesto a leche humana y que encima recibe antibióticos, realmente lo pone en una situación muy, muy vulnerable. Esto es lo que yo quería contarles, que es la primera causa de riesgo de sepsis y enterocolitis, es precisamente los cursos de antibióticos
sin necesidad. Los efectos a largo plazo, entonces, de la producción de la disbiosis va a producir una pobre maduración del sistema inmune, también va a haber una función metabólica de la microbiota que va a estar alterada. Esperen, que no pasa. La exposición también a niños pequeños puede llevar a patologías como desórdenes inmunológicos, ya sea asma, enfermedades alérgicas, eczemas. Hay estudios de cohorte, la verdad que los resultados son bastante dispares. Realmente en los últimos 2 a 3 años hay muchísima cantidad de trabajos publicados donde todo el tiempo se están haciendo estudios, ya sea de biología molecular para detección de los distintos gérmenes que tiene la microbiota, pero a su vez el efecto a largo plazo, sobre todo en este tipo de enfermedades. Pero la verdad que los resultados son bastante dispares porque dan tal vez una asociación importante de uso de antibióticos para enfermedad de Crohn, pero no para colitis ulcerosa. Entonces estamos todo el tiempo dando vueltas y la verdad que todos los días salen un montón de artículos de estos, así que prontamente seguramente llegaremos a la respuesta. Vamos a hablar un poquito sobre la microbiota y la enfermedad cardiovascular, donde tenemos que tener en cuenta que la dieta influye en la salud del huésped al modular esta microbiota, y los metabolitos derivados de la microbiota también pueden actuar como mediadores, teniendo distintos órganos diana, como es el sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema pulmonar. Los mecanismos producidos por esta microbiota disbiótica es alteración en los ácidos grasos de cadena corta, derivados de la microbiota, aumento del N-óxido de trimetilamina. Este es una sustancia que es derivado, es metabolito de la microbiota intestinal y es un componente orgánico que proviene del metabolismo de la colina, de la carnitina y de la betaína. Esto es importante porque en las dietas que tienen gran ingesta de carnes, ya sea carnes rojas, carnes blancas, pescado, derivados de los animales, como pueden ser los huevos, tienen alto contenido de este TMAO, ¿no? Hay una inhibición de óxido nítrico y hay una activación aberrante del sistema renina-angiotensina-aldosterona que después se va a manifestar con patología determinada. Entonces, el mecanismo de acción será que a través del intestino estos ácidos grasos de cadena corta, que son el acetato, el butirato y el propionato, a través de los receptores van a actuar en la microbiota. El N-óxido trimetilamina también va a actuar, las toxinas urémicas y esta función aberrante del sistema renina-angiotensina, esto va a condicionar que haya patología cardiovascular directamente. Pude rescatar un metaanálisis que está publicado hace muy poco tiempo, donde se seleccionaron 19 estudios con casi 20.000 pacientes, que mostró que realmente altas concentraciones de N-óxido trimetilamina fueron asociados a riesgo aumentado de eventos adversos cardiovasculares y aumento de la mortalidad de todas las causas. Ellos consideraban eventos adversos cardiovasculares como ataque cardíaco, ataque coronario, accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Entonces, realmente no solo produjo patología con alta morbilidad, sino mortalidad. Estos insultos maternos nutricionales producen un desbalance, entonces, con mayor riesgo de producir enfermedad en la vida adulta. Pero lamentablemente, bien los mecanismos por los cuales se produce esta injuria no se sabe todavía. Se pudo ganar mucho terreno con estas investigaciones y la verdad que a lo que se orienta es que si empezamos a determinar esta vía de investigación, podremos tratar de modificar este efecto a través de prebióticos, posbióticos, simbióticos y trasplante fecal. Pero la verdad que para recién nacidos y embarazadas todavía esta terapéutica no hay investigación adecuada, con lo cual para el embarazo y la primera infancia no lo podemos usar, pero sí esto en adultos se está tratando de hacer como para recuperar la microbiota alterada hay muchas investigaciones sobre trasplante de la microbiota fecal.
Bueno, hay un efecto sobre el sistema inmune que es muy importante, que también comienza luego del nacimiento. Estos microorganismos tienen señales a través de endotoxinas, producen fermentación, productos de fermentación o componentes propios de las bacterias, y esto actúa sobre el tejido linfoide del intestino y sobre todo las placas de Peyer. Esto va a promover un aumento de las funciones de barrera intestinal. A lo largo del crecimiento y del desarrollo de una persona, desde la vida fetal hasta el envejecimiento, hay distintas modificaciones e interacciones entre lo que es el desarrollo de la microbiota y el desarrollo de la inmunidad. Y la verdad que en las alteraciones o en los eventos de disbiosis intestinal, realmente resulta luego en enfermedad alérgica, enfermedad inflamatoria, enfermedad cardiovascular, y enfermedades neurodegenerativas. Existe una relación directa entre el eje sobre la microbiota y el eje intestino-cerebro, que es muy importante destacar que hoy en día enfermedades que no sabíamos el origen o no sabíamos la causa, realmente se está encontrando una ruta de investigación, porque hay enfermedades que no sabíamos el origen, como podría ser el Alzheimer, o enfermedades neurodegenerativas o enfermedades de tipo mentales, que realmente están netamente relacionados a la disbiosis y al cambio de la microbiota. Desde ya que todas las que venimos mencionando, como pueden ser alteraciones metabólicas intestinales o alteraciones metabólicas de tipo diabetes, obesidad, incluso cáncer, alteraciones de piel, como puede ser la psoriasis, tienen un origen en el cambio en la microbiota. Con respecto a enfermedad renal crónica, es muy importante destacar, ya que el 10% de la población mundial sufre de enfermedad renal crónica, y la verdad que puede ser atribuida a un evento en etapa prenatal, como esto ya lo determinamos, que en aquellos niños que tienen restricción de crecimiento intrauterino tienen una modificación, una programación inadecuada con respecto al riñón, y esto va a desarrollar una enfermedad futura. De hecho, todo lo que es el sistema de programación, lo que más está estudiado es la generación de la hipertensión arterial en la primera infancia, producto, o en la vida adulta, producto de la programación del riñón en la vida prenatal. El segundo golpe en el riñón sería todo el evento que pasa en la vida postnatal, sobre todo con esta alteración de la microbiota producida por la disbiosis. Entonces, van a ser las mismas señales que habíamos hablado con respecto hace un ratito, las señales disreguladas de detección de nutrientes, el estrés oxidativo, la señalización del óxido nítrico, esta activación aberrante del sistema renina-angiotensina, y sobre todo la disbiosis de la microbiota con alteración y aumento de esta sustancia, el N-óxido de trimetilamina, que es muy importante en la generación de patología. Verán que para todos los órganos diana, el mecanismo de producción de la disbiosis produce más o menos lo mismo, y se estima que el tratamiento para poder mejorar este tipo de patologías es el mismo para todos. Utilización de prebióticos, simbióticos, probióticos, trasplante fecal de la microbiota, y esto es a lo que va la investigación en este momento. Con respecto a enfermedad pulmonar y microbiota, es importante destacar que el desarrollo del pulmón no se termina de completar en el momento del nacimiento, sino que va a lo largo de los primeros años de vida, va completándose. Entonces, hay determinadas injurias en esta ventana crítica, sobre todo dentro de los primeros 1000 días, que va a producir una alteración en la alveolización y daños estructurales a largo plazo. En este tema no voy a desarrollar muy en profundidad, porque esto lo va a hablar Gisela en el próximo webinar. Ya los estoy invitando porque va a hablar de enfermedad pulmonar y en la etapa de los 1000 días. Los factores perinatales que están vinculados con la enfermedad pulmonar serán la prematurez. Esto lleva a que el paciente tenga que estar expuesto a ventilación mecánica. Esto va a generar displasia broncopulmonar, no solo por su inmadurez pulmonar, sino por el daño local que produce el soporte respiratorio, alteraciones en el crecimiento, este pulmón crece menos, está sometido a
alteraciones en la nutrición en las etapas tempranas, sobre todo en la prematurez, y la recomposición de la displasia broncopulmonar es muy dificultosa, sobre todo en este tipo de pacientes que tienen muy poca capacidad para manejar los líquidos, entonces pierden calorías, realmente es muy difícil recuperarlo y esto va a influir netamente sobre el crecimiento del pulmón. También la insuficiencia placentaria o la obesidad materna tienen una acción muy directa sobre la patología pulmonar, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. La obesidad está relacionada y se asocia a enfermedad posterior con sibilancias, y en el curso, en el curso clínico esto va a desembocar en enfermedad crónica pulmonar, como es el asma. Hay evidencia de que estos procesos de detección de nutrientes y toda la inflamación que produce la disbiosis va a tener una alteración va a producir una alteración en la programación de la alveolización, la angiogénesis pulmonar y también efectos sobre la matriz extracelular. La enfermedad pulmonar crónica es la tercera causa de muerte en el mundo por patología obstructiva pulmonar. E incluso también, consecuencia al asma y la enfermedad obstructiva pulmonar, esto va a desencadenar también aparición de hipertensión pulmonar. Entonces, no solo produce gran impacto en la calidad de vida, sino que un elevado costo en salud de esta población depende mucho del sistema de salud a lo largo de toda su vida. Esto era lo que yo les quería mencionar, que no solo la restricción de crecimiento con la mala nutrición o la insuficiencia placentaria va a generar una programación no solo del riñón, del hígado, sino también del pulmón y de la fase vascular, que va a generar a largo plazo enfermedad pulmonar crónica, y también la sobrenutrición o la obesidad, con un efecto que tiene no solo local como efecto inflamatorio, sino que desencadena, está abierto algún micrófono, desencadena eventos prenatales, porque la obesidad está muy ligada a diabetes tipo 2 durante el embarazo, a alteraciones en la señalización de determinadas sustancias, y esto nos va a llevar, a que se modifique la microbiota infantil y va a estar netamente relacionado a inflamación crónica, nutrición y la salud pulmonar. Entonces, va a ser un hito importante, pasada la etapa de los primeros 6 meses, donde el niño se va a alimentar con leche humana exclusiva, la introducción de alimentación sólida para el desarrollo de la microbiota. Esto es muy importante, uno tiene que introducir alimentos que vayan a mejorar esta microbiota y estas exposiciones. También tenemos que tener en cuenta que durante todos estos cuadros también no es recomendable uso irracional de antibióticos, porque iremos cambiando continuamente la microbiota y la iremos seleccionando. Otro punto a destacar, entonces, para resumir un poco cómo es el efecto sobre el pulmón, es que si bien tenemos un origen donde tenemos una madre que tiene sobrenutrición y tiene obesidad, o que puede llevar a tener un niño macrosómico o a tener un niño con déficit de crecimiento, está vinculado a la obesidad materna y enfermedad metabólica también con niños de bajo peso. Esto va a influir en la programación que va a tener durante la infancia y sobre todo la recanalización de crecimiento que nosotros desarrollemos. Si generamos que este niño tenga un crecimiento acelerado, va a generar más obesidad, esto va a generar síndrome metabólico, va a perpetuar el estado de obesidad y diabetes, y esto va a ser transgeneracional y va a persistir este impacto. Conclusiones. Me parece importante destacar que la microbiota es un órgano más que tenemos que cuidar a lo largo de la vida. Muchas enfermedades no transmisibles van a depender del cambio en la microbiota, y hábitos saludables van a mejorar las distintas exposiciones a lo largo de nuestra vida. Bueno, muchas gracias. Y ahora abrimos para preguntas. Espero que les haya gustado. Esperen que voy a ver cómo hago para generar. A ver, ahí está. A ver si puedo.
Ay, no me... espera. No sé, ya, fíjate, Carlos, si te podés, si podés abrir el micrófono. Sí, ¿me escuchás? Sí, 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 perfecto. Bueno, vamos entonces a comenzar la parte de la exposición de la doctora Sabatelli. Excelente la exposición. Creo que hay un mensaje acá en los chats. A ver si lo puedo ver. A ver, espera que te doy una mano y voy mirando. Ay, cuántos mimos. Se ve que les gustó la clase. Ah, Acá hay un mensaje de Avellán Enrique. pregunta, ¿qué experiencia hay con las topicaciones bucales con calostro en prematuros para promover la microbiota? Bueno, ese punto está en revisión, porque lo que se vio en un momento, sí se sigue haciendo, en un momento se hacía a través de hisopos, hoy en día no se hace más de esa manera. En general los especialistas en enterocolitis necrotizantes dicen que uno puede poner escasas gotas en los carrillos, pero poniéndolo como gotas de calostro, no con topicación, porque quedan todas las proteínas y toda la microbiota queda pegada en el hisopo, entonces no sería adecuado hacerlo con ningún instrumento, sino volcar varias gotas de calostro, pero lo que está más aconsejado ahora es que si hay escasa cantidad de calostro hay que pasarlo por la sonda y que llegue al intestino. En realidad lo que se ve es que hay que inocular el intestino tempranamente, no dejar que pasen, de hecho, se estimula a que dentro de las primeras 6 horas postnatales, si el paciente no tiene ninguna alteración metabólica o no nos dice que su salud prenatal esté comprometida, si el paciente tiene un laboratorio normal, que tiene un ácido láctico bajo, uno puede empezar a pasar alimentación enteral trófica dentro de las primeras 6 horas de vida. Eso va en contra de lo que hacíamos antes, que tal vez el paciente, por ser prematuro, se ayunaba el primer día, se esperaba, se le colocaba antibióticos por las dudas. Eso ya se está dejando de usar y se ve que tienen mejor evolución colocando la leche humana dentro de la sonda y pasándola al intestino. Acá hay otra pregunta de Estela Mari Gil. Sí. Si podés resumir qué medidas demostraron ser las más protectoras y efectivas para favorecer la microbiota en los primeros 1000 días. Bueno, la verdad que lo más efectivo es, primero, alimentación enteral trófica lo antes posible con leche humana, uso de leche humana en su totalidad. Si no hay leche humana, tenemos que usar leche de banco, sobre todo en prematuros. Si vamos a hablar en niños de término, tiene más recursos. Si hay que prender al niño en las primeras horas de vida, sobre todo en la primera hora si podemos, es lo ideal. Sobre todo en aquellos niños que nacen por cesárea, porque va a adquirir rápidamente y va a recuperar la microbiota que no pudo adquirir en el canal de parto. Se ve hoy en día en trabajos de investigación que esa microbiota logra recuperarse dentro de los primeros 3 meses si el niño está expuesto a leche humana, y entonces no hay que perder la oportunidad. Y la verdad que todos los que hacemos lactancia sabemos que el niño está súper alerta en las primeras horas, si estamos hablando de niños de término, está súper alerta en la primera hora y no hay que perder esa oportunidad, porque realmente el cuidar a la díada, madre y niño, va a generar que esa lactancia dure, esa lactancia sea productiva y este niño goce de buena salud. Uso racional de antibióticos, no hay que medicar antibióticos por causas que antes los medicábamos, por antecedentes que hoy en día se ve que no es necesario. Si un paciente nace prematuro, pero es una cesárea programada por otra causa, por ejemplo, por restricción de crecimiento, y no tiene ningún antecedente infeccioso, por ser prematuro en sí mismo no requiere tratamiento antibiótico. Uno puede hacer un hemograma, una PCR, y realmente no requiere exponerlo a antibióticos, ya que está en un ambiente seleccionado
donde va a estar enlentecida la ingesta de leche humana, con lo cual lo ponemos en una situación mucho más vulnerable. Pero sobre todo esto, la alimentación materna es muy importante, el cuidado de la embarazada con el aumento de peso, el cuidado de que la embarazada no tenga obesidad o pueda controlarlo, eso es fundamental, porque selecciona mucho en la obesidad materna la enfermedad pulmonar posterior como la enfermedad metabólica. Entonces me parece que es importante el control del embarazo, el estado nutricional de la madre, no solo por la microbiota, sino por los distintos nutrientes que tiene que adquirir el niño. Entonces me parece que eso es lo más importante dentro de los 1000 días. Vamos a tratar de hacer, porque hay muchas preguntas. Mira, bueno, qué suerte. Cortitas, por favor. Acá hay una Sí. que dice que me gustaría saber si has conocido la importancia de la microbiota. Siempre se dijo ayunar al retardar el crecimiento, por ejemplo, como podemos iniciar. Yo creo que eso ya lo explicaste, que eso ya no se usa más. Eso ya está explicado. Incluso el Doppler no es condicionante de que uno tenga que ayunar. Uno tiene que empezar alimentación enterotrófica desde las primeras horas de vida y evaluar cómo va la tolerancia. Acá hay otra que dice, si el tipo de alimentación complementaria, si es recién nacido muy bajo peso o tradicional, modifica la microbiota. Ay, sí, pues. Sí, la alimentación complementaria sí modifica la microbiota. En realidad, no sé quién está hablando. Disculpe, yo quería preguntar si la alimentación tradicional o el baby-led weaning modifica el tipo de microbiota. El concepto de baby-led weaning no es que cambia la alimentación complementaria, cambia la administración de la alimentación complementaria. No es que cambia el tipo de alimentación, sino que va a ser la manera en que el niño la va a ir incorporando. No es que cambia o uno selecciona distintos alimentos. No hay diferencias entre baby-led weaning o comer, en realidad a lo que se va es a eso, para que el niño sepa cuáles son las diferentes texturas, cómo va adquiriendo, y él va seleccionando los alimentos que necesita, pero fundamentalmente es mucho de educación de la mamá, porque ningún niño va a comer un alimento que los padres no coman. Entonces el sistema de baby-led weaning apoya un poco esto de que la alimentación sea una incorporación de los alimentos paulatina y en el círculo familiar con distintas texturas, distintos alimentos, con lo cual no va a seleccionar, pero sí es importante que los padres sepan que van a tener que seleccionar qué alimentos darle, porque difícilmente un niño adquiere alimentos que los padres no comen. Entonces la educación es sobre los papás. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede silenciar, me parece que es Norma Aramayo, ¿puede ser? Bueno, vamos a otra vez, porque entrando preguntas estamos en contrarreloj. Ante la falta de leche humana o su contraindicación, ¿cómo se puede favorecer la microbiota? Bueno, primero, no dándole antibióticos innecesariamente. Hay otros recursos, si no hay leche humana, se puede usar leche de banco, y si no, indefectiblemente, si no disponemos de leche de banco, tendremos que usar fórmula artificial, es el último recurso. Siempre se trata de estimular que la madre, previo al parto, pueda ir estimulándose para sacar leche. Si uno trabaja sobre esa madre que tal vez estuvo un tiempo internada, uno puede estimularla para que empiece a sacar o estimular el pecho antes del parto, y eso no va a generar que desencadene el trabajo de parto. Antes se tenía mucho miedo de que esto de trabajar con la mama previa pudiera generar contracciones, pero hoy en día se ve que no aumenta la oxitocina, con respecto a no desencadena el trabajo de parto. Y eso va a hacer que en las primeras horas tenga leche. Salvo que hubiera, Carlos, salvo que hubiera alguna contraindicación absoluta de leche humana, como puede ser algún tipo de medicación especial, algún antitiroide en dosis excesivamente altas, o psicotrópicos determinados, o que la madre tenga una enfermedad mental que
produzca que ingiera medicaciones que son a muy altas dosis, o un HIV positiva. Entonces, usaremos primero leche de banco como nexo, hasta después introducir la fórmula. Bueno, acá hay una pregunta sobre ruptura prematura de membrana, que yo lo voy a unir a una pregunta que puede tener importancia, especialmente el prematuro. Por favor, repito de que apaguen los micrófonos que están abiertos. No se puede conversar. Bueno. Sí, la coriamnionitis es muy común como antecedente de parto prematuro. Hace muchos años que ya se está estudiando. ¿Y hay si has logrado buscar alguna bibliografía, si hay relación entre coriamnionitis? ¿Por qué? Porque el feto degluta el líquido amniótico, por lo tanto tiene patógenos como micoplasma, enterobacterias, etcétera, etcétera. ¿Encontraste alguna relación entre eso? En realidad, sí se sabe que la placenta en sí tiene su microbioma personal, digamos, particular de ella, y no siempre las membranas están contaminadas o esta colonización aberrante ya provenga, no hay demasiados estudios, es muy difícil seleccionar si esta colonización cuando el niño nace no fue contaminación en el canal de parto, así que en realidad no hay demasiada evidencia, se están haciendo un montón de trabajos, pero incluso María del Carmen Collado, que es la que más tiene publicaciones sobre las bacterias o la microbiota que hay en el líquido amniótico y hay en el meconio, le es muy difícil separar la contaminación que puede haber por el pasaje del canal de parto o realmente si esto es prenatal. Realmente hay muy pocas bacterias prenatales y, bueno, nada, sí se sabe que hay mucha alteración de la flora vaginal, que eso sí selecciona la microbiota, pero no hay trabajos muy contundentes de eso. Bueno, no encontré yo. Bueno, y la otra es cuando tú hablaste de cómo se modifica la microbiota con el parto por cesárea, en contraste con el vaginal. Hay un estudio que compararon el parto, el antecedente del parto vaginal versus cesárea y la obesidad. Bueno, y encontraron que el parto por cesárea se asocia más con obesidad. La explicación que pusieron los autores, el estudio fue hecho en 2010, es la modificación de la microbiota. Ellos están muy seguros, muy convencidos que la alteración o la falta de la formación de la microbiota intestinal durante el parto vaginal, el paso por el canal de parto, promueve o es un antecedente muy importante que el mecanismo fisiopatológico que vos explicaste, ¿no? Y que puede explicar por qué tienen más obesidad, ¿sabes? Esos chicos. Sí. Sí, incluso sí es importante la nutrición posterior, porque la recanalización rápida, de hecho, ahí Coti pone una de las comentarios que me parece muy importante destacar, hoy en día cambiaron cómo son no las curvas, sino cómo es la trayectoria de crecimiento en los niños en forma postnatal, no solo para prematuros, sino para niños de término, donde no se intenta que recuperen el peso de nacimiento tan rápido, hay que esperar, cuando tienen lactancia exclusiva esto a veces no es tan rápido, entonces introducir fórmulas como para cambiar esa trayectoria y tener una recanalización del crecimiento mucho más rápida, eso es perjudicial, porque el niño ya se programa para después desarrollar obesidad. Y esto sí está netamente relacionado con un cambio en la microbiota, la alimentación y la obesidad en el niño va a generar enfermedad, no solo metabólica, sino incluso pulmonar. Y está netamente relacionada la obesidad a la enfermedad, al asma y a las sibilancias. Entonces me parece que es importante que tengamos calma, que no introduzcamos o que no pretendamos que el niño tenga una recanalización del crecimiento inadecuada o acelerada, porque sí, el crecimiento acelerado produce mucha enfermedad metabólica. Bueno, son las 7:02, creo que estamos en horario, ¿no? Bueno, gracias por el acompañamiento, la verdad que ha sido un récord, hemos tenido más de 100 personas,
Y la verdad que los invitamos a todos porque estamos lanzando